Saludos. Estamos en el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, en el corazón de Guipúzcoa y en el corazón de Euskadi. Este es un lugar muy especial, muy importante por numerosas razones. En primer lugar, como centro religioso, es uno de los grandes centros religiosos de los vascos. Además, es un elemento arquitectónico y un elemento artístico de primer orden, una auténtica revolución en estos campos que se produjo en los años 50 y 60 y que significó un cambio en los paradigmas de la arquitectura y del arte vasco. Y en tercer lugar, es importante porque el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, la Virgen de Aránzazu, la advocación de Aránzazu, que se venera aquí, fue la que dio nombre a todas las cofradías y hermandades que los vascos fueron creando para reunirse, para defenderse, para protegerse y para apoyarse a lo largo de toda la América colonial y de Filipinas. Estamos en el santuario de Aránzazu porque vamos a grabar la melodía que se descubrió escondida en el manto de la Virgen de Guadalupe, de la patrona de México. Fernando de Ojeda, que es un investigador que ha analizado en profundidad toda la tradición que rodea a la Virgen de Guadalupe, descubrió en su manto una melodía escondida entre los elementos que conforman dicho manto. Esta melodía se ha grabado en diferentes formatos, incluido en formato sinfónico. La Hermandad de Nuestra Señora de Aránzazu de Lima, Lima Aránzazu Escoechea y la Asociación Euskadi Munduan hemos decidido grabar esta melodía, hacer una versión de esta melodía aquí, dentro del santuario, a los pies de la Virgen de Aránzazu. Y para eso le hemos pedido al arpista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, a Marion Desjac, que hiciese una versión sobre ese tema descubierto en el manto. ¿Por qué grabamos la melodía aquí en Aránzazu, en un santuario vasco que se encuentra a 9.000 kilómetros de distancia de Guadalupe? Porque pensamos que hay numerosas y profundas razones que unen al santuario de Aránzazu y al santuario de Guadalupe. La primera de ellas es el obispo Fray Juan de Zumárraga, el obispo al que se le entrega el manto donde está la Virgen de Guadalupe. Este obispo nace en Durango, en Vizcaya, es un obispo vasco y es franciscano, que es la orden que está encargada del cuidado del santuario de Aránzazu. Y Fray Juan de Zumárraga estuvo en este santuario, estuvo en este convento. Los vascos de México, como casi todos los vascos a lo largo de las colonias americanas y filipinas crearon una hermandad, decidieron reunirse para crear una organización que les protegiese y les defendiese. Crearon una hermandad que luego se convirtió en cofradía y le crearon en 1681, fue cuando se reunieron para decidir que iban a crear esta hermandad. Lo hicieron en el convento de San Francisco, también bajo la responsabilidad de los franciscanos. Y 7 años después, la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu en México era inaugurada. A la entrada de la capilla había dos cuadros. Uno con Fray Juan de Zumárraga y la aparición de la Virgen de Guadalupe, y otro representando la aparición de la imagen de Nuestra Señora de Aránzazu. Es decir, desde el inicio los vascos relacionaron directamente a Aránzazu y a Guadalupe. Por cierto, esta agrupación de vascos en México, esta cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu de México, creó en 1767 el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, una institución educativa que ha permanecido desde aquel momento abierta de forma ininterrumpida, salvando todas las dificultades que pudo crear la guerra de independencia, las diferentes revoluciones que ha vivido este país. Es una institución cultural de gran prestigio que en principio estaba enfocado a atender a niñas y mujeres en situación de necesidad y que, quitando a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, es probablemente la institución en activo más antigua de todas las que han creado los vascos. A estas dos conexiones directas, a la presencia de un obispo vasco recibiendo el manto de la Virgen de Guadalupe y al hermanamiento que entre los vascos de México tuvieron la Virgen de Aránzazu y de Guadalupe, tenemos que unir una tercera conexión. En Hondarribia, a 90 kilómetros escasos de donde ahora estamos, de Aránzazu, hay un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, fundado a principios del siglo XVI. Un santuario con una gran importancia y una gran relevancia para los vascos, sobre todo de la costa. Hay un dato interesante y es que en 1526 Juan Sebastián Elcano, el vasco que fue la primera persona que dio la vuelta al mundo, fue
a este santuario, al santuario de Guadalupe, a hacer un exvoto, a hacer una donación, como buen marino, porque es un santuario para marinos. Curiosamente, el santuario de Guadalupe de Hondarribia se construyó en el lugar donde unos niños encontraron una imagen de la Virgen de Guadalupe, exactamente igual que en el caso de la Virgen de Aránzazu, que se construye en el lugar donde se encontró una imagen de la Virgen. Por todo ello, hemos decidido hacer esta grabación dedicada a la melodía de la Virgen de Guadalupe aquí, en el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, en el corazón del país de los vascos, porque con ello queremos recuperar esa conexión entre la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Aránzazu, entre los vascos de México y los vascos de aquí. Pensamos que las redes que unían a los vascos de todo el mundo y a los vascos de nuestra patria, de Euskadi, tienen que ser reactivadas. Y queremos que esta sea una pequeña aportación para avanzar en ese camino.